Evangelio del día sábado 13 de enero de 2024. Sábado de la primera semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: «¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores?». Habiendo oído esto, Jesús les dijo: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. El Evangelio del día de hoy, según San Marcos, nos muestra el llamado que Jesús hace a San Mateo, evangelista y apóstol, llamado Leví, hijo de Alfeo, quien había sido llamado por Jesús desde la mesa de recaudación de impuestos. Aquí distinguiré dos cosas importantes. La primera, Mateo corresponde a Jesús en el llamado ven, sígueme de inmediato. No se espera a tener un nuevo encuentro con Jesús. Jesús le llama y la diligencia de Mateo es increíble, le corresponde de manera inmediata. Y esto para nosotros debe ser un ejemplo de correspondencia de la gracia. Cuando Jesús nos llama hay que contestarle de inmediato. Por algo nos está llamando, por algo nos está pidiendo que estar con nosotros, por algo nos está haciendo una invitación. Y Dios, Jesús cuando nos hace una invitación, siempre es tan bueno que la vuelve a hacer y la vuelve a hacer, pero a veces no tiene respuesta nuestra. Y veamos el ejemplo de Mateo. Cuando Jesús nos llama hay que corresponderlo y Mateo le correspondió de inmediato. Ni se esperó, ni seguramente él ya había visto a Jesús hacer milagros, ya lo había visto pasar enfrente de él, ya ha visto un montón de gente que le seguía. Y entonces, cuando Jesús le llama, no solamente corresponde al llamado, sino que lo invita a comer a su casa. Entonces había un montón de gente que le seguía a Mateo y a Jesús, y pues eran muchos publicanos y pecadores. Y la secta de los fariseos pues estaba ahí pendientísimo de todo y estaban furiosos y dice, bueno, ¿por qué tu maestro, muy disque bueno, se sienta con publicanos y pecadores a comer? Y Jesús, sabiendo lo que pensaban, porque Jesús pues lo sabe todo, es Dios, les dijo algo muy hermoso: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Yo creo que esto debemos aplicarlo en el momento actual. Jesús no viene por los justos ya están salvados, son justos, pero los pecadores necesitan ser llamados. Y cuando vemos el documento del Papa, Fiducia Supplicans, pues hemos criticado mucho el documento. Pero más allá de los errores que pueda tener, o más allá de las malas interpretaciones, o que pueda ser una puerta que se abra para, bueno, no queremos hablar de eso. Queremos hablar del llamado a los pecadores. El llamado a los pecadores, ¿cómo los vamos a llamar? ¿Cómo vamos a llamar su atención para que se acerquen al Señor? Para que dejen el pecado. No solamente los que abiertamente viven en pecado, sino aquellos que aparentemente no viven en pecado, pero viven en pecado porque viven lejos de Dios o muy lejos de Dios. Y yo creo que el fiducia supplicans es para todos. Es para todos. ¿Qué nos consideramos más buenos que aquellos homosexuales que viven juntos? ¿Nos consideramos más buenos que una pareja que vive en una situación irregular de hombre y mujer en segundas nupcias o terceras? Yo no lo podría decir. Lo que sí puedo decir es que Jesús dijo que que en el reino de los cielos había adelantado los publicanos, los ladrones y las prostitutas.
Yo creo que una figura muy clara del pecado público es la prostituta. O un ladrón. ¿Y qué dice el Señor? Se les adelantaron el reino de los cielos. No olvidemos que todos los que seguían a Jesús y los que fueron apóstoles y dieron la vida por él, y muchos más, bueno, todos los mártires y santos, pues dieron su vida por Cristo, pero eran pecadores, pecadores, pecadores. Dentro de ellos había gente perdida absolutamente. Una María Magdalena perdida absolutamente, ¿verdad? Perdida, pero que le iban a pedir, le iban a matar. ¿Por qué? Por pecadora pública. La mujer adúltera, que a veces dicen es María Magdalena. Lo que sí sabemos es que ella era una pecadora pública. Y Jesús la rescata. ¿Qué estuvo mal que Jesús le invitara a comer, estuviera en la comida con Mateo o con otros ladrones? Y por eso me pregunto mucho lo que está sucediendo en Ecuador. Estoy de acuerdo que la maldad y los delincuentes pues son delincuentes, pero son hijos de Dios también. Entonces, no podemos, solo porque son delincuentes, matarlos sin ninguna misericordia y humillarlos y despellejarlos vivos. Ningún ser humano merece eso, ninguno. Son hijos de Dios. Y cuando veo lo que se filma y lo que se muestra, como con alegría, a mí me da mucha tristeza esos hijos de Dios. Sufro mucho de que los golpeen en la cara, de que los pateen, porque no se lo desea a ningún ser humano. Y veo su pobreza espiritual, que nadie les ha hablado de Dios. La solución de la delincuencia es matar a los delincuentes, es humillarlos, es patearlos, es despellejarlos vivos delante de todos. ¿No? ¿Cristo hubiera hecho eso? No. Cristo hubiera hablado con ellos, se les hubiera acercado, les hubiera hablado del amor, les hubiera abrazado con gran misericordia y había cambiado sus corazones como cambió el corazón de Leví, de San Mateo, apóstol y evangelista, o el de María Magdalena. Esa es la diferencia de ser verdaderamente católico, de ser verdaderamente cristiano, que los pecadores son hijos de Dios y como hijos de Dios también merecen la redención y merecen hablarles de Dios y merecen la dignidad de todo ser humano, a pesar de su maldad. Todo ser humano merece respeto por ser hijo de Dios. No estoy diciendo que los traten como señoritas, ¿no? Estoy diciendo que a pesar de la dureza con la que se combate el crimen, se les dé esta oportunidad de conocer a Dios, se les evangelice. Y está en nosotros orar por ellos y buscar que sean evangelizados aún en las cárceles. Oremos mucho, porque en este tiempo hay muchos Levís, muchos Mateos, muchas María Magdalenas, muchos ladrones, muchas prostitutas, muchos delincuentes, muchas personas que viven en pecado. Y tenemos que ayudar a rescatarlos con el mismo amor con el que Jesucristo rescató a todos, incluyéndonos a nosotros. Que Dios te bendiga.